Nos corresponde ver la segunda parte de lo que habíamos estado estudiando el domingo pasado acerca del día de reposo, un día en el cual viene dentro del decálogo que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en ese momento en el cual fue un momento muy solemne, fue un momento muy grato para el pueblo de Israel, ya que estaba ahí su Dios manifestándose para darles mandamientos y estatutos, y ahí estaba el liderazgo de Moisés. Y dentro de estos 10 mandamientos, los cuales son perfectos y nos dan este significado, y cada uno de ellos hemos podido estudiar que tienen y contienen una profundidad muy especial, cada uno de estos mandamientos que Dios le dio a este pueblo de Israel y que finalmente para nosotros siguen vigentes, porque son mandamientos y estatutos morales, no son leyes ceremoniales. Sí existían tales leyes, las leyes ceremoniales, pero dentro de esta ley moral que era el decálogo de los 10 mandamientos, existía que es el cuarto mandamiento, el guardar y acordarnos del día de reposo. Pero vamos a leerlo en la Escritura, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Vamos a leerlo juntos, puedes anotarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién fue quien lo apartó? Fue Dios, quien lo instituyó como un día el cual necesitábamos para santificarlo, guardarlo. Y es un principio espiritual, es una ley moral. Y no es que sea un Dios caprichoso, tirano, que se empecinó en hacer una ley para fastidiar a la humanidad, sino todo lo contrario. Ves un Dios amoroso, cuidadoso, tierno, que está al pendiente de una humanidad que se puede perder si no observa, si no cuida este mandamiento. Que ves a un Dios que es un Padre especial para con su iglesia, para aquel cuerpo que lo forman cristianos verdaderos y genuinos, que cuida y vela por las necesidades, que es una bendición para ellos, que es una bendición para tu familia, que viene a ser un especial cuidado de Dios para tu propia vida espiritual y para tu propia vida laboral, física, para tu propio matrimonio. Dios lo instituyó este mandamiento, y los 10 también son de parte de Dios por amor a toda una humanidad que quiere salvar, que quiere bendecir. ¿No ves un Dios tirano? Claro, se presentó como un Dios que hacía que humeara el monte, que hacía que temblara, y que hablaba y era una voz tronante, pero era porque quería provocar en su pueblo un temor reverente a Él, un temor que hiciera que el pueblo de Israel anduviera en sus estatutos, que anduviera en sus caminos, porque de lo contrario se iban a desviar. Por eso Dios quiso imponer en ellos un temor reverente. Pero finalmente el motivo del día de reposo fue por bendición de Dios para con la humanidad,
y lo santificó, lo apartó para que el ser humano esté con Dios. Lo apartó para que ese día tú puedas ser edificado en tu alma, para que puedas alcanzar la salvación, para que puedas alcanzar el conocer a Jesús, para que puedas entender por qué estás perdido, para que entiendas por qué tu matrimonio va de mal en peor, para que puedas comprender por qué tu familia no se salva, para que puedas comprender cosas en lo espiritual de tu propia vida. Para ello Dios lo instituyó, lo santificó, lo apartó. Además, un día como este, el cual los cristianos deben y necesitan recordar y guardar, es porque es un testimonio público. Es decir, la gente que no sigue a Dios y que no lo sirve, cuando vean a alguien que santifica, que aparta un día, que es constante en su reunión, que va y se congrega en un lugar, que va y busca de Dios con sinceridad, que se ve metido en las cosas de Dios, esto provocará en los demás algo, un impacto, una necesidad, una inquietud de saber por qué la persona guarda un día como este y por qué ve cambios en la vida de la persona, que en verdad ve que está buscando de Dios y ve bendición en su familia y ve que está yéndole bien al padre de familia, que le está yendo bien a la madre de familia, que ve una educación conforme a Dios en sus hijos, que ve una seriedad para con Dios en su casa. Y esto a los de afuera le viene a ser testimonio e impacto de que puedan ver en tu familia, o que puedan ver en una familia cristiana, un cambio verdadero, un cambio genuino, una vida transformada por Jesús. El poder llevar a cabo los mandamientos de Dios, se cumple un testimonio, es decir, ser luz y ser sal de esta tierra a través de guardar este precepto que es el día de reposo. Pero déjame te doy un testimonio de un joven, Eric Liddell, por ahí del 1928. Él corrió una carrera de los 400 metros en París. Era triunfador, ganó los Juegos Olímpicos. Mas sin embargo, una de las carreras, una competencia que él iba a tener, cayó en domingo, en el día del Señor. Mas sin embargo, como él, el joven Eric Liddell, era cristiano, decidió no correr esta competencia. Decidió que no era adecuado ni correcto traspasar o desobedecer el mandato del Señor, tener una competencia en un día en el cual él dedicaba para Dios. Mas sin embargo, la prensa, ya has de saber cómo es, se lo acabaron, las críticas, infinidad, Televisa, radio, por aquí, por allá, un sinfín de ataques. Su misma nación lo estaba atacando por cuanto no había querido correr y había sido la burla de aquellos. Mas sin embargo, el comité de aquellos juegos decidió cambiarlo de día, porque para ellos era muy importante que Eric corriera y tuviera esta competencia. Y cambiaron de día la competencia y él obtuvo el primer lugar. Él ganó esta competencia de los 400 metros o más. Y cuando regresó a su país, le hicieron una gran cena. Es decir, toda aquella crítica que se había ido sobre de su vida, y lo habían acabado, y lo habían criticado, y lo habían tildado y ofendido por cuanto no había corrido la competencia, todo aquello fue vertido para bien. Le tuvieron una bienvenida, una cena, le hicieron conmemoración, le hicieron reverencia, le saludaban, estaban en verdad felices junto con él, porque había obtenido una de las mejores medallas para su país, y en verdad le fue bien al joven Eric. Pero ¿qué es lo que se cumple aquí? Que Dios honra a los que le honran. Este hombre en verdad se paró por su Dios, y aunque iba sobre su reputación, él era uno de los principales de esa competencia, mas sin embargo a él no le importó.
Y primero estuvo su Dios que una competencia, una medalla que iba a llevar a su nación. Él dijo: no, yo no la voy a correr. Pero gracias a Dios, por cuanto Él le honró, Dios le honró también. Dios le dio la honra también a Él. Y le dieron reverencia. Y finalmente este hombre terminó siendo misionero. Terminó haciendo el bien a otras naciones. ¿Cuántos no se dejan por el qué dirán? ¿Cuántos no guardan hoy los mandamientos de Dios por el qué dirán? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué burlas harán de mí? El pueblo de Israel guardaba este precepto y le iba muy bien delante de Dios. Era una nación próspera, era una nación poderosa militarmente hablando, era una nación respetada por las demás naciones. Muchos reyes se sometían a la autoridad del pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. Y también observado fue este día que incluso varias naciones observaron este día y lo empezaron a guardar, tales como los sirios, los egipcios, los persas, los romanos. Empezaron a ver que había algo especial en este día. Se empezaron a percatar que había una bendición si guardaban un día de la semana para cesar, para tener ese Shabbat, reposo, descanso, cesar de actividades y recuperar fuerzas para seguir en las labores. Es el día de reposo, un día en el cual puedes recuperarte de la semana, puedas estar lúcido para recibir de Dios. Además que es un día en el cual puedes tú leer tu Biblia con un poquito de más calidad, más tiempo, una oración no a la prisa, con mejor cuidado, con mayor detenimiento. Quizás implementar en tu oración una carga especial, quizás orar más por tus hijos, más por tu matrimonio, más por tu casa, implementar una oración quizás por las naciones, pero que ese día puedas estar con Dios. ¿Cuántas familias hoy en día, por no observar y no acordarse del día de reposo, están destruidas? Se están destruyendo. ¿Por qué? Porque están afanados, cada quien en sus labores, cada quien en sus actividades, cada quien en sus cosas. Tú en lo tuyo, yo en lo mío. Andan en el tianguis, andan en la plaza, andan de compras, andan en la calle. ¿Y cómo llegan a casa? Irritados, enojados unos con los otros. Y empieza la semana y el tren de vida, las escuelas, el trabajo, el quehacer, la casa, el carro, la gente, el camión, el estrés. ¿Y cuánta gente, por no observar ni acordarse del día de reposo, sus familias son destruidas lentamente? Lentamente se van decayendo, porque no hay un primer lugar para Dios, porque no hay esa observancia de decir: el Señor del día es el que me manda a guardarlo, es quien me va a bendecir hoy, es para Él este día, para el Señor. Tu oración, tu lectura, el congregarte, el venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos matrimonios hoy no se pueden hablar? ¿Cuántos matrimonios no se están destruyendo uno al otro? ¿Por qué? Porque no hay un descanso físico, porque estás intocable, porque estás susceptible al que no has descansado, ni siquiera en Dios y ni siquiera físicamente. Si no descansas físicamente, pues ¿qué será espiritualmente? ¿Cuántas personas no están agobiadas espiritualmente, cansadas, se quedan dormidos en la oración, se quedan dormidos leyendo la Biblia? Y hay una fatiga espiritual, están cansados. ¿Por qué? Porque no descansas, porque este mandamiento se te ha olvidado, porque este mandamiento se ha echado a la basura. Y dice la Escritura: acuérdate del día de reposo. Se te puede olvidar. Por eso hoy los matrimonios no pueden ser prosperados. Es un día para congregarnos, para alabar a Dios,
No tener, como dice la Escritura, la costumbre, como algunos tienen por costumbre, de no asistir a su congregación, de no ir y oír la palabra de Dios, de tener la costumbre de faltar. ¿Y qué sucede ahí? Va en decadencia la vida espiritual de aquel o de aquella. Su vida decaerá, su vida no estará fogosa, su vida no estará encendida, su vida no será para amar a Jesús, su vida no estará volcada para los necesitados, su vida no estará prendida para orar e interceder por los demás, su vida irá en decadencia. ¿Por qué? Porque por algo la Escritura te manda no dejándonos de congregar, como algunos tienen la costumbre de hacerlo. O sea, no voy, falto, y a cualquier excusa hay pretexto para no buscar a Dios, para no asistir. Y todas tus razones serán válidas. Pero dice la Escritura y el mandamiento: acuérdate, haz memoria de dónde te sacó Dios, como al pueblo de Israel, que lo sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte y mano extendida. Acuérdate que hay un día de reposo para santificarlo y estar con Dios. Es para predicar el Evangelio y es un conducto por el cual Dios te bendice. Es decir, te bajas del tren de vida, de la escuela, del trabajo, de las tareas, de andar predicando, de aquí para allá, te detienes por un momento y te sientas a estar con Dios para oír su palabra, para que seas ministrado. Es totalmente incorrecto no valorarlo y transgredir el mandamiento. Es incorrecto no darle el precio y el valor que tiene este mandamiento. Es día para Jehová tu Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Para quién dedicas tu día? ¿Para quién dedicas tus actividades? ¿Hacia dónde encaminas este día? Un día domingo, un día de descanso, un día dominical. ¿Cómo lo encauzas? Llega Jesús, quiere sanar a una mujer encorvada, una mujer necesitada, y los judíos lo empezaron a atacar. ¿Por qué sana en día de reposo? Eso no es lícito. Eso no es lícito, sanar no es lícito. Mas en una ocasión Jesús les dijo: ¿quién de vosotros, hipócritas, teniendo a su animal en un hoyo, no lo sacas, no lo levantas, no le ayudas? ¿Cuánto no más un necesitado?, decía Jesús. ¿Cuánto no más una mujer encorvada? ¿Cuánto no más aquel hombre que estaba con la mano seca? Y los judíos ya se estaban desviando, desvirtuando la idea y el propósito de este día. Ya estaban en una exageración tremenda, tanto que mira, te menciono algunas ideas erróneas que ellos tenían. Era tal la idea radical que aún se llegaba a pensar esto: no hacer sus necesidades fisiológicas. Ellos se abstenían de tal manera que ni sus propias necesidades fisiológicas no las querían hacer, porque sentían que estaban quebrantando el día de reposo. No querían salir a hacer del baño. Tanto que aún inclusive se abstenían de no bañarse. Es decir, rompían una ley de higiene y se apartaban y no se bañaban. En otros, algunos especialistas o judíos o celosos de la ley se sentaban a debatir hasta por una gallina, porque la gallina ponía un huevo el día de reposo. Y entonces se ponían ahí a discutir: es que el huevo es inmundo y hay que sacrificar a la gallina y hay que matarla. Y ahí estaba la discusión, todo porque la gallina puso el día de reposo. O ese huevo no puede ser comido, hay que romperlo y tirarlo.
Y para esto era una idea radical para ellos, tanto que se sentaban a escudriñar esto. Pero ¿qué si Dios prohibía? Acompáñame a un texto, Éxodo 34, 21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿En dónde está? En donde Dios prohibía que no se trabajara. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Por qué? Era un trabajo de suma labor, de muchísimo esfuerzo, fatiga, y implicaba responsabilidad, trabajo, esfuerzo. Por eso Dios les dijo: 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día no vas a meter una mano en la labor. ¿Por qué? Porque esto les implicaba ese afán y descuidar el ir al templo, el ir a buscar a Dios, el ir y ofrecer sacrificio, el ir y ofrecer su diezmo. Y esto les impedía buscar a Dios. ¿Qué es lo que tú debes de hacer? Suspender tus actividades laborales, suspender tus actividades cotidianas, suspender tus estudios. Es día para Jehová tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y si los 6 días no te alcanzan, entonces esto es igual a que andas afanado y tienes que reducir actividades. Es que ya no me alcanza el tiempo. Es que tú no eres más perfecto que Dios. Dios te dio 24 horas al día y 8 horas puedes dormir para que descanses bien y repongas y andes bien en el día. Y 6 días harás toda tu labor, mas el día séptimo es para Jehová tu Dios. Y si no te alcanza, algo anda fuera mal de su lugar. Algo estás haciendo mal. O estás afanado. Y afanado es estar sobresaturado de preocupaciones, quehaceres, actividades, estudios, trabajo, proyectos, labores, etc. Dios no se equivocó. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Con 6 días entendió Dios que era suficiente para que hagas todo lo que necesites hacer. Todo. Pero un día, y mira, Dios no es quien para que nos ruegue. Él santificó un día de tu semana. Dedícamela a mí, porque te quiero bendecir, porque te quiero dar, porque te quiero hablar, porque quiero estar contigo, dice Dios, porque quiero que sientas mi amor, porque quiero ver que en verdad veas que quiero perdonarte, porque en verdad quiero que veas mi misericordia para tu casa, porque en verdad quiero hablarte para guiarte en este mundo, porque en verdad quiero darte palabra para fortalecer tu alma, porque quiero darte y dotarte de fuerzas, porque quiero bendecirte. Veamos otro texto en el libro de Números, capítulo 15, versículo 32, y vamos a leer al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Versículo siguiente. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había. Versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente, ¿qué? Muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Versículo 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué sucedió? Por la violación del día de reposo, era pena de muerte. La pena de muerte era para un idólatra, para un adúltero o para un hechicero.
Y en el mismo estándar estaba el quebrantamiento del día de reposo. ¿Qué hace Dios? Irremisiblemente que muera. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, no iba a haber el temor en el pueblo e iban a decir algo muy sencillo: pues si Él lo hizo y no le pasó nada, pues también yo lo puedo hacer. Y entonces esto iba a ocasionar una decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Se iban a dar la libertad a pecados, ligerezas, desórdenes, etc. Y esto iba a traer la puerta abierta al pecado, el cual Dios le desagradaba. Por eso le dijo a Moisés: irremisiblemente ha de morir, para que el pueblo temiese. No, si a él lo mataron, yo no me voy a atrever a ir por un pedazo de leña. Si a él lo mataron, no me voy a atrever a pisar el lagar. Si a él lo mataron por infringir el día de reposo, ¿qué será a mí? Que tengo que ir a ver a las ovejas, o que tengo que ir a la arada, etcétera. Y temía al pueblo, porque imagínate ver una escena tal, sacarlo del campamento y empezar a apedrearlo, y apedrearlo, y apedrearlo. Todo esto lo veía el pueblo y se temía, se caía en un temor por desobedecer este mandato. Pero ¿qué sucedió tiempo después? Vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Qué nos está diciendo este texto? Ellos estaban comprometiendo al pueblo de Israel después de que habían vuelto de un cautiverio por Nabucodonosor. Ellos estaban regresando a la tierra de Jerusalén, la cual había estado devastada. Y ellos estaban haciendo un compromiso con Dios de guardar los estatutos de Dios, de seguir en sus leyes, de andar en sus caminos. Y es parte de lo que estaba aquí. Ahí llegaban las naciones extranjeras a la puerta de Jerusalén y empezaban a poner sus puestos, sus mesas, sus mercaderías, y las ofrecían al pueblo de Israel en el día de reposo. Y se comprometieron a esto el pueblo de Israel, que no iban a mercadear, que no iban a comprar nada, ni iban a tomar nada de ellos en día de reposo ni en un día santificado, y que no iban a comprar ni a vender. Y en una de las ocasiones cerraron las puertas de Jerusalén, tanto porque los vendedores insistían y volvían a insistir y seguían asistiendo y volvieron. Y Nehemías se tuvo que ver en la necesidad de cerrar las puertas de Jerusalén y poner guardas a la misma, porque ahí estaban los mercaderes para que el pueblo de Israel comprara su producto y su mercancía. Pero vemos que en este tiempo Nehemías se vio en la necesidad, y ellos hicieron el pacto de contemplar y guardar este día. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice el 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando uno deja hacer su voluntad y entiendes algo, no es tu día, es el día del Señor, lo vas a venerar y lo vas a llamar santo, glorioso. Y si no hablas tus propias palabras, y si no andas en tu propio camino, haciendo tu voluntad, tus compromisos, tus pendientes, tus actividades, tus cosas, lo que dejaste para este día, y si no andas en ello, será deleitoso, dice Dios.
¿Qué lugar le das a Dios? ¿Lo pones por primer lugar y botas tus actividades para el día siguiente, lunes? Decir, Señor, es sábado, se acabó la faena, se acabó la jornada, ya empieza un día del Señor. Es día de reposo. ¿Y pones en tu agenda tus actividades para el día lunes? ¿O el día domingo te es indistinto y es un día igual? Y tus pendientes, tus cobranzas, tus clientes, la gente que tienes que visitar por aquí, por allá, tus estudios. ¿O le das el primer lugar a Dios? Es un día para Dios. Es un día para Él. Pero ¿qué lugar le das tú en este día a Dios? ¿Te preparas para una reunión? ¿Oras, lees tu Biblia? ¿Buscas realmente que venga la palabra divina? ¿Que Dios te ministre? ¿Que Dios envíe la salvación? ¿Que Dios envíe la palabra? ¿O te da igual el día? En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 21, 23 y vamos a leer hasta el 27, libro de Jeremías. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Versículo 23. Pero ellos no oyeron. ¿Qué sucedió? Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Versículo siguiente. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Versículo siguiente. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Versículo siguiente. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Versículo último. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré, ¿qué? Descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Deja un momento este texto. Yo haré descender fuego en sus puertas. Consecuencias por romper el día de reposo. ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Israel, los judíos, no guardaban este día? Había una comunicación no apta para con su Dios. No estaban descansados, ellos no estaban tranquilos. Se dejó de estudiar y observar la ley en aquellos entonces. Dejaron de observar la ley y los estatutos de Dios, cuando Dios les había dicho que no se iba a apartar de ellos el libro de la ley y que no se apartaría ni a diestra ni a siniestra. Pero entonces empezaron a ser arrastrados por los pecados de las naciones extranjeras. Empezaron entonces a hacerse a sus costumbres, fueron ligeros, empezaron a perder la visión, empezaron a perder el camino de Dios, empezaron a dejar el celo por Dios, y entonces empezaron a dejar entrar lo malo en sus vidas. Y les dijo Moisés: si guardarais los mandamientos seréis bendecidos, tú, tu economía, tu nación, tu pueblo, tu familia, tus hijos. Si guardas este mandamiento,
Pero si no los obedeces, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, plagas, enfermedades, y serás derrotado delante de tu enemigo. Calamidades, problemas, angustias, terrores. Si no obedecieres, si no guardares el mandamiento de Dios. ¿Y qué les pasó a los judíos en el tiempo del Holocausto? Ahí el terrible psicópata Hitler, más de 6 millones de judíos muertos. ¿Y todo por qué? Porque no guardaron el día de reposo. Porque se les hizo poca cosa. Porque empezaron a meter carga en el día de reposo. Porque empezaron a hacer sus actividades. Porque ya le llevaban lo cojo, lo manco a Dios al sacrificio. Porque le empezaron a dar otro lugar a Dios. Y ya no le llevaban lo mejor de lo suyo. Ya le llevaban lo que les sobraba. Y dejaron de guardar este tiempo, este momento. Vayamos a Nehemías a constatar esto. Capítulo 13 de Nehemías. Vamos a leer el 15, el 18 y el 19. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Por qué fue la causa de la destrucción? Por quebrantar el día de reposo. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. ¿Cuál fue la destrucción del pueblo de judío? ¿Cuál fue el motivo? El día de reposo. Fue un motivo por el cual Dios trajo grande juicio al pueblo judío. Sus ciudades amuralladas, príncipes, palacios, ciudad hermosísima, fue devastada. Fueron saqueados, fueron asaltados, mujeres violadas, muchos en cautiverio, hombres muertos. El rey fue cautivo, uno de sus reyes le sacaron los ojos y en presencia de él le mataron a los hijos frente de él. Quemaron las puertas, se llevaron todo el oro del templo y la plata de Jehová. Destruyeron y deshicieron todo el templo de Jehová. Los muros de Jerusalén fueron destruidos, tanto que en el tiempo de Esdras y Nehemías fueron reconstruidos. Había quedado devastada la ciudad. Nehemías le había dado un recorrido a toda la ciudad de noche y había cabalgado un buen tiempo para ver todas las ruinas de la ciudad, cómo estaba. Y en verdad vio que la obra iba a ser grande y se iba a llevar tiempo. Este pueblo fue castigado y la raíz del cautiverio fue ¿no os acordáis de vuestros padres que no guardaron el día de reposo? Y por eso Dios trajo este grande mal sobre la ciudad, sobre nosotros. Y ustedes quieren añadir mal sobre el pueblo de Israel. Y Nehemías les reprendió. Y Nehemías les exhortaba a que dejaran eso. ¿Por qué? Porque iban a perder la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque iban a dejar de buscar a Dios. Ese era el camino y el fin de que ellos no observaran el día de reposo. Y así sucedió. Muchos de ellos acabaron con la idolatría, con Amoloc, quemando a sus hijos ante el ídolo. Muchos de ellos se volvieron a la prostitución, se volvieron a la decadencia moral por haber dejado a su Dios. ¿Qué empieza a suceder? Cuando una persona, una congregación, una iglesia deja de observar los mandamientos de Dios. Y no es que andes por obras,
Pero dice la Escritura que si amáis a Jesús, debes andar como Él anduvo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice Primera de Juan. Dices que le conoces y no guardas sus mandamientos. No es que andes por obras, pero la fe va acompañada de obediencia, de una honra a Dios, con tus hechos, con tus actos, no solo de boca, no solo de dicho. Porque de lo contrario entonces estás o empezarás a ver algo, una decadencia moral, una baja en tu familia, relaciones pobres, superfluas, una relación pobre con tu hermano, rendimiento laboral poco, vida espiritual escasa, no vas a tener una vida sólida espiritualmente hablando, que pueda haber pláticas espirituales, que puedas tener un carácter más apacible, que en verdad puedas descansar como es debido y no andes irritado en el día, no andes áspero, que apenas te pican tantito y ya te pones rojo, te enciendes y como que se te sube el color y la sangre. Eso no quiere Dios para alguien que no está guardando el mandamiento. ¿Qué quiere Dios? Que a través de Él seas bendecido, que a través de Él tú recibas una bendición. Si no, tú empezarás a ver la escasez en tu familia, poca comunicación, ya no hay relaciones de amor, ya no hay un entendimiento, ya no hay una comprensión mutua, ya no hay el estar juntos. Ya incluso puede llegar a darse entre la familia un aborrecimiento, porque ya no se aguantan, porque ya no se quieren, porque ya lo tienes harto, porque ya la tienes harta, porque tus hijos ya te tienen hartos. Todo por una razón. Pueden ser muchas, pero una de ellas es esta: no descansas ni espiritualmente ni físicamente. Por eso estás así como monstruo, atacando a todos, sobre de todos, por una sola razón: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué día es el que se debe guardar? ¿El sábado o el domingo? Es una pregunta. ¿Qué día finalmente entonces es el que debemos guardar? ¿Es el día sábado o es el día domingo? A partir del Nuevo Testamento ya no lo impone Dios. A través de la historia esto fue cambiando y te voy a explicar cómo. El sábado para los judíos, ya lo hemos visto, era para recordar la creación y la salida de Egipto. Era por eso que ellos observaban y guardaban el día sábado, que es el día Sabbat. Pero Sabbat no es sinónimo de Shabbat, que es cesar, descansar o cesar de las actividades. Para los cristianos, después de la dispensación de la gracia, es decir, en el Nuevo Testamento, entonces es recordar que Cristo Jesús resucitó al tercer día, es decir, resucitó en el primer día de la semana, el día domingo. Por eso es que también se puede guardar el día de reposo el día domingo. Los sabatistas, los adventistas observan que es el día sábado. Pero en una ocasión, en un debate de un predicador cristiano y unos adventistas, ellos estaban precisamente tocando este punto del debate, el que si se debe guardar el sábado o el domingo. Pero en el Nuevo Testamento no te encuentras ni un solo texto, ni una sola observancia en donde tú observes que sea el día sábado. Observas que es el primer día de la semana. Es decir, para los judíos era celebrar que Dios los hubiera sacado de Egipto. Pero para los cristianos es celebrar el día de la resurrección. Además, en 2 ocasiones
Jesús se les apareció a sus discípulos en domingo, en el primer día de la semana, 2 ocasiones. Además, el primer día de la semana fue el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, el primer día de la semana. Además, en domingo, el primer día de la semana, fue la primer predicación de la iglesia primitiva. Y aunado a esto, fueron los bautizos públicos en el primer día de la semana, el día domingo. Y en el Apocalipsis, en el día del Señor, se entiende que fue revelado este libro a Juan en el primer día de la semana, domingo. Además, que en el libro de Apocalipsis ves cómo Jesús les estaba hablando a las iglesias y les hablaba a los ángeles de las mismas en el primer día de la semana, en el día del Señor. Acompáñame a unos textos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, por favor. El primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué era lo que estaba dando? La enseñanza y el partimiento del pan había sido en el primer día de la semana, es decir, en domingo. No está hablando del Sabbat, que es sábado, o que hubiera señalado el día de reposo como Sabbat. Acompáñame a otro texto, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, ¿qué día es? Domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardadlo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Para qué lo dedicaban los primeros cristianos de esta iglesia? También el día de reposo lo dedicaban para hacer ofrendas, para hacer el bien, para apartar algo de lo que les había prosperado Dios, y ellos pudieran ofrecer algo a la gente, y daban y hacían el bien. Además, históricamente, los primeros 300 años fue guardado el domingo, no fue guardado el sábado, el día Sabbat. Y en documentos históricos, en los documentos del Vidalle, que son documentos que datan, documentos y datos de los primeros cristianos y de la iglesia, en el año 100 después de Cristo, da un reporte de que se guardaba el día de reposo, es decir, un día domingo. También por ahí del año 110 después de Cristo, en la epístola de Ignacio y Magnesio, una carta, él marcaba y decía que no viviéramos en los sábados, sino en domingo, que era el día del Señor. En otra epístola, en la epístola de Bernabé en el año 70 después de Cristo, él decía esto: no son vuestros sábados aceptables, sino el octavo día, cuando Jesús se levantó de los muertos. Estos datos son de cartas apostólicas de los primeros cristianos, de los padres de la fe. Y ellos dan y arrojan este dato, que los primeros años fueron guardados en día de reposo el primer día de la semana, el domingo. Además, que muchos de los avivamientos, como en el tiempo de Bunyan, o en el tiempo de Carlos Finney, o en el tiempo de Spurgeon, estos grandes hombres, sus avivamientos fueron en el día de reposo, en día domingo. No fue en día Sabbat, que es sábado. Y además, te vuelvo a repetir, el Sabbat no es sinónimo de Shabbat, que es descansar o reposar. Y grandes avivamientos en donde la gente se salvaba. Muchísima gente se salvaba, familias enteras se salvaban, muchos se volvían a Dios, porque los avivamientos fueron en un día domingo. Y además que los cristianos recuerdan esto, que Jesús murió y resucitó y fue levantado al tercer día, y ahora está a la diestra de Dios. Y ahora los cristianos celebramos esto, que Cristo Jesús murió
y está vivo. Y está vivo. Otra interrogante. ¿Son 24 horas? Sí. Un día, todos los días son de 24 horas. Por lo tanto, el día domingo, el día de reposo, es un día de 24 horas. Sábado en la tarde puedes empezar a prepararte para que puedas estar listo para el día de reposo, puedas estar tranquilo, puedas prepararte en lo espiritual, puedas estar ávido, lúcido, empieces a desconectarte de las actividades de la semana y puedas empezar así un día bendecido por Dios, un día de reposo. Pero ¿de qué te debes de abstener en este día? ¿Qué sí y qué no se puede hacer? Debes de abstenerte, número 1, del trabajo, ya lo vimos, de toda especie de labor, sea en el campo, sea en la fábrica, sea en el negocio, sea en la planta. Debes abstenerte del día de domingo. También debes de abstenerte de responsabilidades académicas. Es decir, si ya no puedes estar pensando en matemáticas y a buscar del Señor, ¿no? O de álgebra o de cálculo. Creo que vas a tener que dejar los libros, los cuadernos, esperarte 24 horas y ahora sí entonces le puedas echar al estudio para que pases las calificaciones. O prepárate, no seas negligente y ponte días antes a estudiar y que ese día puedas descansar. Y entonces dice Dios que bendecirá tu vida para que puedas pasar bien tus estudios académicos. Del comercio, es decir, ese día no será lícito que tú puedas comerciar o andar vendiendo, andar comprando, porque entonces te vas a distraer. Vas a andar ahí preocupado y afanado por cuánto te faltó, cómo pagaste, cuánto le diste, cuánto depositaste, etcétera. Entonces es día para no estar en el comercio o de compras. Y aquí va una de las más indispensables y más peligrosas: abstenerse de la suspensión de labores del hogar. Se recomienda que puedas tú guisar desde un día antes, puedas tú prepararte desde un día anterior y que puedas tener todo listo para el día de reposo. Que no tengas la carrera, la prisa por trapear el piso, por lavar los trastos, por quitar la ropa, por planchar, y ahí estás ya sude y sude y toda la plancha, y a ver, pásame la camisa, pásame el saco, y córrele, ya se nos hizo tarde, y ya ves otra vez tú, y siempre tú, y los niños por aquí, córrele, y la camioneta, y vas a cargar gasolina, y llegas con dos, y llegas a dormirte. Pues ya no se cumplió el propósito del día de descanso. Se rompe el día de reposo. Lo mejor es que te prepares. ¿Cómo puedes descansar tú, mamá? Recomendaría que puedas utilizar desechables, por ejemplo, y que no tengas que estar afanado en estar lavando platos. Ahora, si la familia en tu casa son 3 y esos 3 los ocupas en el desayuno, la comida y la cena, no hay problema, puedes lavarlos y ocuparlos en la siguiente comida. Nadie se condene. Si esos 3 platos, esos 3 vasos y esos cubiertos los ocupas en las 3 comidas, es lícito que los enjuagues, los laves y los ocupes sin ningún problema. Pero si en las 3 comidas vas a lavar la torre de platos, yo te recomiendo que utilices desechables. Extiendas el mejor mantel, le pongas unas flores al centro de la mesa y se haga una bonita convivencia. Y te prevengas, hagas un agua fresca, un platillo especial, un pastel, un pie, lo que sea necesario, pero que ese día sea especial. Es el día del Señor. Con tiempo lo hagas, a buena hora te sientes a la mesa. No que en un minuto comas, te levantes y vámonos. Tranquilo. Te sientes, comas, te pares y te vayas a la congre con tiempo. No vengas matándote en la carretera o en la avenida. ¿Qué caso tiene? Pues que no es domingo. Vengas tranquilo y escuches la palabra de Dios. Amén. Abstenerse del ejercicio para aquellos que amas el ejercicio, el deporte, por aquí, correr, el gimnasio, qué sé yo.
es un día para abstenerte, de que descanses tu cuerpo y mejor le dediques a Dios, para que ores, para que intercedas, para que conozcas la Escritura, para que conozcas la historia cristiana, para que te dotes de varios libros cristianos y puedas así tú alimentar a tu familia. Esto no quiere decir que debas violar leyes de higiene y tampoco quiere decir que debes violar leyes de decencia. O sea, puedes vestirte bien, puedes bañarte, puedes cambiarte y puedes peinarte. No quiere decir que todos tengamos que venir todos cochinos y sin cambiarnos. No, amado, o sea, entiende el espíritu del mandamiento. Es un día de bendición. Es un día del Señor. Ese día que las mamás no trabajen. No tienes por qué estar checando la lavadora. No tienes por qué estar checando al del gas. No tienes por qué estar checando que si ya se secó la ropa o no. No tienes que estar checando los frijoles. Es descanso. Tus guisos ponlos desde antes. Plancha desde 2 días antes, para que ese día estés en descanso, tranquila, cómoda, sin preocupaciones. Amén. Entonces, ¿por qué se vende en las mesas libros y cassettes? La gran pregunta. ¿Es que voy a pagar? Aquí nadie se está enriqueciendo de las mesas o del material que se te ofrece. Es para la extensión del reino y para que tu vida sea edificada, y nadie se lleva a los bolsillos ningún centavo de lo que se te vende en las mesas. Por eso es que el material se te ofrece a un costo de reposición y para la extensión del reino. Pero ni yo, ni la de la mesa, ni nadie de aquí se lleva un centavo de ese dinero. Por eso es que se te vende, y por eso es que puedes pagar un material que tú te puedas llevar. Es algo para extender el reino. Compras de emergencias se pueden hacer. Si tu niño tiene diarrea, temperatura y necesitas una medicina urgente, ir a ver a un doctor, es lícito. Es lícito hacer bien en el día de reposo. Puedes llevarlo y comprar la medicina que requieras. Puedes llevarlo a que lo chequen, que le bajen la temperatura. Se te va más de 40 y se te colapsa. Puedes ir a comprar el Tempra, lo que necesites, la aspirina, etc. Es lícito. Pero finalmente llega la visita inesperada de Sinaloa, una familia queridísima en día de reposo, y te visita: familia, aquí estoy. Y te llegó de sorpresa y solamente tenías un pollito para tu familia y tú, ¿qué voy a hacer? Y llegaron 8 y son grandes la familia. ¿Será lícito comprar? Sí, sí es lícito comprar, para que les ofrezcas comida y alimento a los que vienen de lejos, además que son extranjeros y vienen a visitarte de lejos, y para que les seas testimonio. Puedes saludarlos, bendecirles, pero si al familiar se le ocurre estar cada domingo ya visitándote, pues yo creo que ya es momento para decirle: mis amados familia, te invito a una reunión, ¿cómo ves? Es que lo que pasa es que el día que tú vienes, yo voy a una reunión. Te encargaría si puedes llegar desde el día sábado y los atiendo todo lo que quieras, pero el día domingo es reposo para mi Dios y yo lo dedico para congregarme. Si quieres, llega, pero me acompañas a la reunión, ¿cómo ves? Pero es día de reposo. Pero sí es lícito que les puedas poner alimento delante y que convivas con ellos. Claro, evidentemente puedes ir a un día de campo con tu familia. Pues es el día del Señor, ¿no? Le dediques a tus hijos, a tu esposa, que pongas ahí un mantelito abajo de una sombra y puedas partir el pan con ellos. Puedas ver que ya crecieron. Puedas ver que cómo le pegan a una pelota por ahí. Y ya con tiempo te puedes venir a tu reunión, a congregarte. Con tiempo haces los tiempos, te preparas desde un día antes. Obviamente que pues no estarás en el día del campo y pues vete por la coca, vete por el pastel y vete por los bolillos y vete por el jamón. Pues ahí sería negligencia, ¿no? Lo mejor es que te prepares y ya no estés pensando en eso. Tú ya tengas listo tu día y programado el que vas a estar con tu familia y para poder
estar con el Señor. Será obvio que en día de reposo, pues no escogerás ese día para irte a la feria, ¿no? O al balneario, o al partido de fútbol. Pues qué edificativo, ¿no? ¿Verdad que no? Como que no concuerda con el día. Pero, ¿será verdad que un doctor, un enfermero, un bombero, por ejemplo, podrán trabajar en día de reposo? ¿Será lícito? No, les pregunto. A lo mejor para ti no, para mí sí. Pero no es lo que ni tú digas ni lo que yo piense. Es lícito hacer bien el día de reposo. Un doctor, obviamente, que se está viendo que su vecino le toca: vecino, mi mujer se me va, ya no respira. Pues el doctor ni modo que le diga: pues es día de reposo, amigo, hoy no te atiendo. ¿Verdad que no? Pues el doctor irá con toda sensatez y atenderá y le pondrá y le sacará el pulso y le hará el bombeo en el corazón para que vuelva y le respire la señora, ¿no? Es lícito. Una enfermera, pues quizás tendrá que checar los tactos cada 15 minutos, cada media hora, y tiene que checar a los pacientes necesariamente, si no se le puede morir uno. Y entonces ya incurriría en una irresponsabilidad de una vida y su sangre sería sobre de ella. Pero evidentemente, pues un enfermero sí. O ahí está el bombero, ¿no? Se le quema la casa a alguien y no, pues espérate, es que ya de reposo. Ahí el día siguiente, a ver qué alcanzamos a rescatar de tu casa. ¿Verdad que no? Pues el bombero inmediatamente podría entrar en acción, rescatar vidas, niños, gente, etcétera, los que estén adentro. Esto evidentemente es lícito. Pueden trabajar en profesiones como estas. O bien se recomienda que cuando hay pobreza extrema, no cuando hay avaricia o cuando hay codicias por las riquezas. Entonces voy a trabajar los domingos también para hacerme más dinero, más riquezas, más propiedades. Eso ya es avaricia. Pero cuando hay pobreza extrema, sí se recomienda que puedas tú trabajar. Por cuanto a tus hijos ya les duele el estómago de no comer, por ejemplo, ¿no? O que ya estás para desayunar y pues no hay ni una leche, no hay ni un plato, no hay pan, no hay leche, no hay nada. Pues sería lícito ir a buscar un dinero o algo para que puedas traerle a casa. Cuando hay pobreza extrema, es lícito trabajar en día de reposo. Es lícito hacer bien en día de reposo. Se te van a morir tus hijos. Pero si tienes y puedes prevenirte desde días antes, pues hazlo. Hazlo. Mucha gente acostumbra a ir de compras en domingo porque encuentran más barato las ofertas del abastos. Las ofertas siempre te las van a poner. Es quincena, seguro que va a haber ofertas. Así que hay muchos lugares. No necesitas necesariamente el domingo para ir a un mercado o para ir a un abastos. Obviamente, si tú estás trabajando y quizás te obliguen a trabajar en domingo, en el día del Señor, lo mejor será que puedas buscar una mejor opción en donde puedas realmente guardar un día como estos. No te estoy invitando a que mañana renuncies y que caigas en irresponsabilidad y dejes de incumplirle a tu casa o a tu familia. No, a eso no me refiero. No estamos invitando a la holgazanería o a la pereza y decir: mañana renuncio y vámonos. Con responsabilidad podrás buscar otra labor en donde no te exijan este día y que puedas trabajar con honestidad y mantengas a tu casa y lo hagas con rectitud. Y concluimos en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis ¿qué? Salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Porque así dijo Jehová el Señor del día, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud, no en afanes, y en confianza será vuestra fortaleza.
¿Cuántas personas no se salvan? ¿Cuántos no encuentran a Dios porque no guardan este día? ¿Cuántos no les amanece, no les brilla, no se salvan? Sus pecados no son perdonados, no son alumbrados, no les brilla Cristo. Se sienten condenados, se sienten abandonados por Dios, se sienten en desánimos, se sienten alejados de Dios, se sienten impíos, se sienten pecadores. Y pues obvio, es normal que te sientas pecador. Si no estás honrando al Señor del día, evidentemente no te vas a sentir bien. ¿Cuántos no se salvan porque no se acuerdan que hay un día de reposo? ¿Cuántos sus casas, sus matrimonios, sus hijos no están atorados, embutados o perdidos por esta razón? No se observa el día de reposo. ¿Y cuántos no se han perdido del camino, como le pasó al pueblo de Israel, que por cuanto no obedecieron al día y lo infringieron y lo profanaron y lo tuvieron como común y lo hicieron como cualquier otro día, se perdieron? ¿Cuántos hoy de los que se llamaban cristianos ya no están en el camino porque no guardaron el día de reposo? Porque lo profanaron, lo pisotearon, anduvieron en sus propios caminos, hicieron su voluntad, hicieron lo que pensaban, hicieron lo que sintieron, hicieron lo que su idea les vino. ¿Cuántos hoy no andan en el camino porque no guardan un día de reposo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para venerarlo. Acuérdate de él. Este día Dios lo puso para bendecirte, para ayudarte, para rescatarte, para que veas el pago y la propiciación de tus pecados, para que entiendas cómo es la salvación, para que puedas ir a Dios en arrepentimiento genuino, para que Dios te pueda traer con sus cuerdas de amor a sus pies, para que te pueda decir Dios cómo instruir a tus hijos, a tus adolescentes, a tu casa, a tu matrimonio. Para eso Dios lo puso, para bendecirte, para prosperarte, para vencer a tus enemigos, para que tú como iglesia, mi amado hermano, puedas vencer, puedas conquistar, puedas ser fortalecido, puedas ser nutrido, puedas ser alimentado, tus fuerzas sean renovadas, puedas ir a más, tu vida espiritual crezca, puedas tener una vida sólida, tu fe esté estable, no fluctuante, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Para qué Dios santificó el día? Para que tu fe crezca, para que vayas en aumento, como el día es perfecto, para que tu vida crezca, para que tu madurez cristiana pueda ir a más, para que tu piedad pueda crecer, para que tu amor, para que la benignidad, para que la paciencia, para que la longanimidad sea mostrada cada vez más en tu vida. Para eso Dios santificó el día de reposo, para que seas más piadoso, para que ames más a la gente, para que puedas interceder más por el perdido, para que te prepares si es que Dios te está llamando como un predicador o una misionera, para que Dios te nutra, para que Dios te edifique, para que Dios te bendiga, para que Dios te moldee, para que Dios te dé palabra para los que están perdidos.
Evidentemente que si tú no estás caminando con Dios, tú debes buscarlo a Dios primero. Tienes que buscar la salvación. Por tanto, Él es Señor del día de reposo. El Señor Jesús, de la obra de tu iglesia. Tú eres Señor y Dios, el que tú perdonaste y lavaste con tu sangre, Señor. Tú eres Señor Jesús de tu pueblo que te ama. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Y hoy es exaltado en medio de Él. Te bendecimos, Jesús. Gloria a su majestad, a Jesucristo sea la gloria, honra y poder. Majestad, Rey de autoridad, dejó su trono por los suyos, su nombre adorar. Majestad, gloria a su majestad. Gloria a su majestad, a Jesucristo sea la gloria, honra y poder. Majestad, Rey de autoridad,
tú eres hijo de Dios, Señor. Porque tú eres hijo del gran Rey, Señor. Porque tú eres Señor no solo del día, Jesús, sino de tu pueblo, Señor.